Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy un proyecto para casa. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Como te decía, hoy vamos a hacer un proyecto muy sencillo para casa que además se hace en un momentito y que te puede servir para aprovechar tus retales de tela. Vas a encontrar más detalles sobre este tutorial en la casilla de información del vídeo. Ya sabes, está justo debajo de esta imagen. Vamos ya, manos a la tela. Estos son los retales que voy a utilizar hoy. En total he cortado 20 piezas de 20 telas distintas. El tamaño de cada una de las piezas es de 11,5 por 11,5. Estas piezas las he cortado con la troqueladora de tela C6 que puedes ver en detalle en el vídeo que te dejo en la casilla de información. Y ese es el troquel que he utilizado. Como te digo, te dejo enlaces a los productos en la casilla de información. Por supuesto, también puedes cortar las piezas con una base de corte, una regla de patchwork y un cate rotatorio. O si lo prefieres, con tijeras. Como ves, todas las telas son muy distintas entre sí. Solamente hay que tener una precaución: lavarlas todas bien y plancharlas antes de empezar a coserlas y verificar que tienen aproximadamente todas el mismo gramaje, que son todas más o menos igual de gorditas. No mezcles telas más finas con telas más gruesas porque no te va a dar buen resultado. Y esta es la otra tela que voy a utilizar en la parte trasera. Además le voy a colocar un volante en esta tela de Vichy. Todas las telas que voy a utilizar en este tutorial son de las tiendas Julián López y son popelín 100% de algodón. Las vamos a coser con el prensatelas de 1/4 de pulgada, es el que normalmente se utiliza para labores de patchwork. Es importante que pases un buen rato colocando las piezas de tela hasta dar con la combinación que más te guste, y una vez la tengas, haz una fotografía. Puedes hacer las piezas del tamaño que más te guste. Esta es la combinación que yo he elegido y voy a ir cosiendo por filas una a una y luego uniéndolas entre sí. Colocamos derecho con derecho, alineamos bien y ponemos un alfiler en el lado que vamos a coser. Como tenemos una fotografía hecha de la disposición final que hemos elegido, podemos consultarla en caso de tener alguna duda. Te dejo más tutoriales sobre patchwork en la casilla de información. Recogemos ahora las piezas por orden y vamos a la máquina. Con las piezas ya cosidas vamos a separarlas y a colocarlas de nuevo en su posición original. A continuación terminaremos de formar cada una de las filas, tomando dos elementos, colocándolos derecho con derecho y cosiendo. Recogemos todas las piezas y nos vamos a la máquina. Separamos las piezas y las colocamos en su posición original. Con la plancha abrimos ahora las costuras. Con esas primeras costuras ya planchadas, el siguiente paso es unir las tiras entre sí. Empezamos con estas dos y aquí lo importante es fijarse bien en el punto de unión de las 4 piezas de tela para que esta zona nos quede perfectamente alineada. Vamos a ir colocando alfileres en todas las tiras y una vez las tengamos todas listas, vamos a la máquina. Cosemos primero estas dos y luego uniremos la que se nos queda suelta. Ya hemos unido estos dos bloques y ahora los unimos entre sí. De nuevo hacemos igual, derecho con derecho, vigilando bien la unión de estas 4 piezas de telas para que nos quede perfecto. Y al mismo tiempo cosemos también la otra tira que nos falta. Vamos a la máquina y cosemos por aquí
y por aquí. Cosidas todas las piezas, planchamos las costuras. Para sacar la pieza de la trasera he colocado la tela sobre una base de corte, encima tenemos la pieza del delantero y así podemos marcar el tamaño de la pieza trasera. Para cortar el lateral nos vamos a quedar a la altura de esta última fila de piezas. Las piezas de la trasera miden 31 por 52 y 16 por 52. Si las unimos son más grandes que el frontal del cojín y esa pequeña diferencia nos va a permitir hacer una pestaña en esta parte para ocultar la cremallera que vamos a colocar entre ambas piezas. Antes de coser la cremallera vamos a redondear las esquinas del cojín. Yo voy a hacerlo con esta regla de esquinas redondeadas, pero si no tienes algo así también puedes utilizar un plato. Dejamos el frente a un lado y tomamos las dos piezas de la trasera para coser la cremallera. Aquí tengo una cremallera de las que vienen por metro. Voy a cortar lo que necesito y a coserla. Colocamos derecho con derecho y con el prensatelas para cremalleras o cierres cosemos por aquí. Ya lo tenemos aquí cosido y vamos con la otra parte. Colocamos alfileres y cosemos por aquí. A continuación volvemos del derecho y pasamos un pespunte visto por aquí. Ya tenemos aquí la cremallera cosida y ahora vamos a tomar el delantero, colocamos sobre él la pieza trasera y la vamos a centrar por la parte de abajo. Voy a colocar unos alfileres para que no se mueva. Y la parte de arriba la vamos a centrar también, colocando también un par de alfileres. Y la tela sobrante va a ser la que haga de solapa y tape la cremallera. Traemos hacia arriba esa tela y la doblamos aquí. Vamos a coger ese pliegue a la parte superior de la cremallera. Retiramos la pieza delantera y ahora nos vamos a la máquina y pasamos un pespunte por aquí. Y aquí tenemos la trasera del cojín con su pestaña. Vamos ahora a ocuparnos del volante. Para cortar el volante he hecho lo siguiente. He medido el contorno total del cojín y lo he multiplicado por 1,5. He cortado varias tiras de tela y las he unido hasta conseguir ese largo total. El ancho de mi volante son 10 centímetros. Doblamos la tela del volante revés con revés y marcamos con la plancha. Una vez tengamos ya todo el volante doblado a la mitad, marcamos en él 4 puntos, haciendo un pequeño piquete en la parte que está abierta. Nos vamos al punto opuesto y hacemos otro. Encaramos ahora estos dos piquetes, nos vamos a un extremo y a otro y hacemos otros 2 piquetes más en la tela. A continuación nos vamos a la máquina y vamos a pasar una puntada larga de 5 milímetros a 1 centímetro de este borde de la tela, dejando hilos largos al principio y al final para luego poder fruncir el volante. Para ver este paso en detalle, mírate el vídeo que te dejo en la casilla de información. Una vez hemos hecho ese pespunte largo, vamos a ir repartiendo el frunce a lo largo de todo el volante tirando de estos hilos. Hacemos coincidir los piquetes del volante con los piquetes que habremos hecho en cada uno de los lados del cojín, marcando su centro. Colocamos un alfiler en cada uno de esos puntos y vamos a ir repartiendo el frunce del volante hasta que se adapte al contorno del cojín.
Una vez tengamos el frunce bien repartido y hayamos colocado alfileres por todo el contorno del cojín, iremos a la máquina a coser todo alrededor con un margen de costura de 1 centímetro. Ya hemos cosido el volante a la trasera del cojín. Y ahora con la cremallera abierta colocamos el delantero del cojín derecho con derecho y cosemos todo alrededor. Cuadramos primero las esquinas y luego colocamos alfileres en el resto. Para mantener el margen de costura exacto voy a utilizar una guía magnética. En la máquina cosemos de nuevo con un margen de costura de 1 centímetro. Termino este paso, relleno el cojín y al final del vídeo te enseño cómo queda en uno de los rincones favoritos de casa. En la casilla de información te dejo más cojines fáciles cuyos tutoriales puedes ver en este mismo canal. Para rematar mejor esta funda de cojín puedes pasar una puntada de zigzag o de sobrehilado por todo su contorno. ¿Qué te ha parecido? Espero que te resulte útil y sobre todo práctico. Ya sabes que puedes encontrarnos en prácticamente todas las redes sociales con el nombre @menudonumerito. Si te ha gustado este proyecto, dale a me gusta y déjanos debajo un comentario. Como siempre, gracias por estar ahí.